Bonjour à tous, bienvenue une autre fois au tableau de Titeuf, dans cette occasion pour travailler le pronom interrogatif. En esta ocasión vamos a trabajar una cosa que es los pronombres interrogativos, que igual os suena porque alguna cosa parecida hemos visto, pero no exactamente. Para que os ayude pour nous situer dans ce contexte, j'aimerais vous montrer cet exemple avec Titeuf et Manu. Titeuf pose la question, on va jouer au jeu vidéo, lequel tu as choisi? Et Manu répond, celui-ci. Il a beaucoup d'aventures. Les jeux vidéo, je vais dire. Alors, vous pouvez observer dans cette occasion qu'il y a une structure que peut-être vous ne connaissez pas. Lequel tu as choisi? Et ça, c'est un pronom interrogatif. Et dans la réponse, nous avons un pronom démonstratif qu'on a vu dans une autre vidéo. Mirad, aquí tenemos una cosa que es un pronombre interrogativo, que es este lequel. En realidad lo que está sustituyendo es al videojuego, porque dice, vamos a jugar al videojuego. ¿Cuál has elegido? ¿Vale? Y ese cuál en español es un pronombre interrogativo que está sustituyendo al videojuego en este caso. En la respuesta, Manu emplea un pronombre demostrativo, emplea un pronombre demostrativo porque nos responde diciendo ese, elegido ese. El motivo, il a beaucoup d'aventures, tiene muchas aventuras ese juego. Entonces, esto de los pronombres demostrativos, perdón, de los pronombres interrogativos, lo vamos a ver aquí en este esquema. Nous avons quatre pronoms interrogatifs. Mais comme vous pouvez observer, ces pronoms interrogatifs remplacent un nom et ils doivent s'accorder un genre et un nombre. Ça dépend du substantif, ¿d'accord? Como veis, nos dice que el pronombre interrogativo que empleemos tiene que concordar en género y número con el sustantivo del que estemos hablando, del que hayamos hablado anteriormente. Mirad, aquí os he subrayado ese sustantivo del que hemos hablado anteriormente. J'aime ton pantalon, il aime tes jeans, j'adore ta trousse, elle porte des casquettes. Tenemos cuatro sustantivos, un pantalón, des jeans, une trousse, des casquettes. ¿Y qué es lo que hacemos en francés? Pues yo puedo hacer la pregunta y por no repetir otra vez pantalón, pues empleo un pronombre interrogativo. J'aime ton pantalón. ¿Lequel? ¿Cuál? ¿Cuál es el que eliges de esos? Il aime tes jeans. ¿Lequel? Ta trousse. Laquelle? Les casquettes. Lequel? Fijaros en una cosa. Suenan muy parecidos todos, pero hay que distinguir. Mirad, el masculino singular es lequel. Lequel, con esa e caduc que encontramos al inicio. El plural es como cuando ponemos el artículo plural. Suena como en español. Lequel. Femenino, laquelle. Y el plural, tanto masculino como femenino, suenan igual, pero se escriben distintos. Lequel. ¿Qué es lo que hacemos en el femenino plural? Añadir una doble L y una E. Alors, simplement, vous devez faire attention au genre et au nombre du substantif qu'on va substituer. Je répète, il y a quatre pronoms interrogatifs, lequel pour le masculin, lesquels pour les féminins, lesquels pour les pluriels, masculin, laquelle pour les féminins singuliers et lesquels pour les féminins pluriels. Mais comme on a déjà dit, normalement, quand j'emploie un pronom interrogatif, dans la réponse, je peux employer un pronom démonstratif. Pero como hemos dicho antes, en las preguntas que yo hago con pronombre interrogativo, muchas veces vamos a encontrar en las respuestas pronombres demostrativos, que vimos ya en otro vídeo, entonces podéis verlo, me podéis buscar porque lo tenemos, simplemente ponéis pronom demostratif y encontraréis el otro vídeo en el que ya explico y hablo de estos pronombres. Celui-ci pour les masculins, celle pour les féminins, ce pour les masculins pluriels et celle pour les féminins pluriels. Et vous voyez un exemple, ils sont super ces téléphones. Lequel tu préfères? Comme vous pouvez observer, j'emploie ici lequel parce que je substitue un téléphone. Yo estoy diciendo que esos teléfonos son maravillosos. ¿Cuál es el que prefieres? Es decir, ¿cuál de esos teléfonos que tienes uno quieres?
¿Cuál prefieres? Réponse posible. ¿Qué respuestas podemos dar? Pues podemos emplearla con un artículo. Le grand, por ejemplo, tenéis aquí. Le grand. Pues prefiero ese, el que es grande. Con los demostrativos, celui-ci, celui-là. ¿Cuál prefiero? Pues ese o aquel. También podemos emplear los demostrativos con una preposición. Celui de mon frère. Yo quiero ese, el de mi hermano. O celui qui. Celui qui a beaucoup de mémoire. Celui qui a beaucoup de mémoire. Ese, que es el que tiene mucha memoria. Así que en la respuesta podemos emplear 4 estructuras. O bien un artículo, le grand, un pronom démonstratif tout simplement, celui-ci, celui-là, un pronom démonstratif suivi de la préposition de, celui de mon frère, ou un pronom démonstratif suivi d'un élément comme qui, celui qui a beaucoup de mémoire. ¿D'accord? Así que podemos emplear cualquiera de esos 4 elementos en la respuesta. No tenemos por qué emplearlos, también podemos decir ¿cuál prefieres? Pues podemos decir directamente le teléfono, el teléfono que sea, ¿vale? Pero si no lo quiero decir, puedo emplear un pronombre como los que tenéis aquí. Alors, je répète une autre fois, vous pouvez me trouver à travers mes réseaux sociaux, sur Facebook, les tableaux de TTF, sur Twitter, tableau de TTF, sur Instagram, les tableaux de TTF, et vous pouvez m'écrire par email si vous avez quelques doutes ou quelques questions à me poser, le tableau de TTF@gmail.com, et finalement, vous pouvez vous abonner sur YouTube afin de travailler et de voir d'autres contenus de grammaire, de phonétique et de vocabulaire. Merci et au revoir. À bientôt, mes amis. Hasta pronto.